¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes en lo más profundo de tu ser que algo extraordinario está por suceder en este mundo? Y si te dijera que esa inquietud sobrenatural que no te deja dormir por las noches, esa sensación inexplicable de que estamos viviendo tiempos únicos en la historia de la humanidad, esa certeza misteriosa que late en tu corazón de que Cristo está más cerca que nunca de regresar por su iglesia, no es producto de tu imaginación, sino una revelación directa del Espíritu Santo que está preparando tu alma para el evento más glorioso que jamás hayan presenciado los cielos y la tierra. Hermano mío, hermana querida, existe un secreto celestial que muy pocos entienden. Cuando el tiempo del regreso de Cristo se acerca, Dios despierta en los corazones de sus hijos una expectativa sobrenatural, una inquietud divina que los impulsa a levantar sus cabezas porque su redención está cerca. Piénsalo por un momento. Nunca en la historia hemos visto tantas señales cumplirse simultáneamente. Israel de vuelta en su tierra después de 2000 años, el conocimiento aumentando de manera exponencial, terremotos en lugares diversos, guerras y rumores de guerras, el amor enfriándose en muchos corazones. Todo lo que Cristo profetizó que sucedería antes de su regreso se está manifestando ante nuestros ojos con una precisión que no puede ser coincidencia. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos cómo los hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia han aprendido a esperar en el tiempo perfecto de Dios, cómo han mantenido su confianza inquebrantable aun cuando las promesas divinas parecían tardar en cumplirse, y por qué nosotros, en esta generación privilegiada, tenemos todas las razones para vivir con una expectativa mayor que cualquier generación anterior. Te prometo que al final de este video no solo vas a entender por qué puedes confiar plenamente en que el tiempo de Cristo está cada vez más cerca, sino que vas a recibir la paz sobrenatural que viene de saber que eres parte de la generación que muy posiblemente verá el cumplimiento de la esperanza bienaventurada que ha sostenido a la Iglesia durante 2 milenios. Pero necesito que hagas algo por mí. Comenta ahora mismo: hoy decido confiar en el tiempo perfecto de Cristo, porque al hacerlo estás declarando tu fe en su fidelidad para cumplir cada promesa que ha hecho. Dale me gusta a este video, porque así ayudas a que esta palabra de esperanza llegue a más personas que necesitan urgentemente recordar que nuestro Salvador viene pronto. Muchas personas encuentran en nuestro contenido el aliento espiritual que no tienen en ningún otro lugar. Por eso necesito que participes desde el principio. La penúltima enseñanza de hoy puede ser exactamente la confirmación que tu alma está esperando sobre la cercanía del regreso de Cristo. Ahora sí, comencemos este viaje de esperanza y expectativa. Noé construyendo el arca, cuando Dios te prepara para algo que nunca ha sucedido. Permíteme llevarte a un tiempo donde el mundo había llegado a tal nivel de corrupción que Dios decidió que era momento de empezar de nuevo. Génesis 6:5 nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mundo se había vuelto tan perverso que ya no había esperanza de redención, y Dios tomó la decisión más difícil que un corazón amoroso puede tomar: terminar con una era para comenzar otra nueva. Pero en medio de esa generación perversa había un hombre que caminaba con Dios. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, había mantenido su integridad en un mundo que había perdido completamente su rumbo moral. Y entonces Dios le habló con una instrucción que debe haber sonado completamente absurda para cualquier mente humana. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínate por un momento estar en los zapatos de Noé.
Dios le estaba pidiendo que construyera una embarcación gigantesca de aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, en una época donde probablemente nunca había llovido lo suficiente como para necesitar algo así. Hebreos 11:7 nos dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y por fe preparó el arca para salvación de su casa. ¿Te das cuenta de la profundidad de la fe que esto requería? Noé tenía que construir algo para un evento que nunca había sucedido, basándose únicamente en la palabra de Dios. Tenía que invertir años de su vida, recursos enormes y su reputación en la construcción de algo que para todos los demás parecía una locura completa. Durante más de 100 años, Noé trabajó en la construcción del arca. Cada día que se levantaba y tomaba sus herramientas, cada vez que cortaba madera y la moldeaba según las especificaciones divinas, cada momento que pasaba calafateando con brea, era un acto de fe en el tiempo perfecto de Dios. Sus vecinos probablemente se burlaban, sus amigos seguramente cuestionaban su cordura, pero él siguió construyendo porque había escuchado la voz de Dios. ¿Puedes imaginarte las dudas que debieron asaltar su mente durante esos largos años? ¿Cuántas veces habría mirado al cielo completamente despejado y se habría preguntado si realmente había escuchado correctamente? ¿Cuántas noches habría luchado con pensamientos que le susurraban que estaba desperdiciando su vida en un proyecto sin sentido? Pero Noé entendía algo que nosotros necesitamos entender urgentemente en estos días. Cuando Dios nos prepara para algo que nunca ha sucedido, su tiempo siempre es perfecto, aunque no podamos comprenderlo con nuestra mente limitada. Él sabía que el diluvio vendría exactamente en el momento que Dios había determinado, ni un día antes ni un día después. Y entonces llegó el día que cambió todo. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Comenzó a llover como nunca había llovido. Las aguas subieron y subieron hasta que toda la tierra quedó cubierta. Pero Noé y su familia estaban seguros dentro del arca que habían construido durante más de un siglo. Lo que había parecido una locura durante 100 años se reveló como la sabiduría más grande en un solo día. Lo que sus contemporáneos habían ridiculizado como pérdida de tiempo se manifestó como la única salvación disponible. El arca, que había sido objeto de burlas, se convirtió en el refugio más seguro sobre la faz de la tierra. Hermano mío, hermana querida, nosotros estamos viviendo en días similares a los días de Noé. Jesús mismo dijo, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». ¿Ves las similitudes? La gente continúa con su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose, haciendo planes a largo plazo, como si este mundo fuera a durar para siempre. Pero nosotros, como Noé, hemos recibido advertencia divina sobre cosas que aún no se ven. Hemos sido alertados sobre el regreso de Cristo, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el juicio que viene sobre este mundo. Y así como Noé tuvo que prepararse durante más de 100 años para algo que nunca había sucedido, nosotros hemos estado preparándonos durante 2000 años para algo que nunca ha sucedido, el regreso visible y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que nos levantamos y vivimos en santidad, cada vez que oramos esperando su regreso, cada momento que invertimos en la obra del reino, es como Noé trabajando en el arca. La diferencia es que nosotros tenemos aún más razones para confiar que el tiempo está cerca. Noé solo tenía la palabra de Dios,
Pero nosotros tenemos la palabra de Dios más 2000 años de historia que confirman que cada profecía relacionada con la primera venida de Cristo se cumplió exactamente como fue predicha. Si Dios fue fiel en cumplir las profecías sobre su primera venida, podemos confiar completamente en que será fiel en cumplir las profecías sobre su segunda venida. Y aquí viene algo que debe llenar tu corazón de expectativa. La Biblia dice que en los últimos días habría señales específicas que indicarían la cercanía del regreso de Cristo. Israel de vuelta en su tierra después de casi 2000 años de dispersión. El conocimiento aumentando como nunca antes en la historia. Terremotos en lugares diversos, guerras y rumores de guerras, el amor enfriándose en muchos corazones. Todas estas señales se están cumpliendo ante nuestros ojos con una precisión que no puede ser casualidad. Así como el arca de Noé estaba lista exactamente cuando comenzó el diluvio, la Iglesia de Cristo está siendo preparada exactamente para el momento de su regreso. Cada día que pasa nos acerca más a ese momento glorioso cuando escucharemos la trompeta de Dios y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Abraham esperando la promesa, cuando Dios demora pero nunca falla. Ahora necesitamos caminar con un hombre que aprendió de la manera más profunda lo que significa confiar en el tiempo perfecto de Dios, aun cuando ese tiempo parecía extenderse mucho más allá de lo que cualquier lógica humana podría soportar. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo una promesa que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero había un problema aparentemente insuperable. Abraham y Sara no tenían hijos, y Sara era estéril. Para que Dios cumpliera su promesa de hacer de Abraham una nación grande, necesitaban tener un hijo. Y no cualquier hijo, sino el hijo de la promesa, el hijo a través del cual vendría la bendición para todas las familias de la tierra. Imagínate la fe que se requería para creer esa promesa. Abraham no solo tenía que confiar en que Dios le daría un hijo a pesar de la esterilidad de Sara, sino que tendría que confiar en que de ese hijo surgiría una nación entera, y que a través de esa nación todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era una promesa que se extendía mucho más allá de su propia vida, una promesa que él nunca vería completamente cumplida en sus días. Los años pasaron. Abraham cumplió 80 años, luego 85, luego 90. Sara también envejecía y la posibilidad biológica de tener hijos se volvía cada vez más remota. En términos humanos, la promesa se volvía más imposible con cada año que pasaba. Cualquier persona razonable habría llegado a la conclusión de que había escuchado mal, que había malinterpretado lo que Dios le había dicho. Pero Abraham había aprendido algo que nosotros necesitamos entender urgentemente. Dios no opera según nuestros horarios humanos. Su concepto del tiempo es completamente diferente al nuestro. Segunda de Pedro 3:8 nos dice que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que para nosotros parece una demora interminable, para Dios puede ser apenas un momento en su plan eterno. Hubo momentos cuando Abraham intentó ayudar a Dios a cumplir su promesa. Cuando Sara le sugirió que tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia, Abraham aceptó. Nació Ismael, pero Dios le dejó claro que ese no era el hijo de la promesa. La promesa se cumpliría específicamente a través de Sara, no a través de otra mujer. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos hace una promesa, pero cuando su cumplimiento parece tardar, tratamos de ayudarle con nuestros propios métodos. Nos impacientamos con su tiempo perfecto y tratamos de crear soluciones humanas para promesas divinas. Pero Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Lo que necesita es nuestra confianza en su tiempo perfecto.
Cuando Abraham tenía 99 años, 24 años después de recibir la promesa original, Dios se le apareció nuevamente y le dijo algo que debe haber sonado completamente imposible. Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sara tenía 90 años. Abraham tenía 99. En términos biológicos, ambos estaban muertos para la procreación. Pero Romanos 4:19-20 nos dice algo hermoso sobre la fe de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta de la profundidad espiritual de lo que estaba sucediendo? Abraham había llegado al lugar donde ya no confiaba en sus capacidades humanas, sino únicamente en el poder de Dios. Había aprendido que las promesas divinas no dependen de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de aquel que promete. Y entonces, exactamente en el tiempo perfecto de Dios, sucedió lo imposible. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Lo que había parecido una demora innecesaria se reveló como tiempo perfecto. Si Isaac hubiera nacido cuando Abraham tenía 75 años, habría parecido el resultado de capacidades humanas normales. Pero al nacer cuando ambos padres estaban biológicamente muertos para la procreación, quedó claro que era completamente un milagro de Dios, un acto de creación divina. Hermano mío, hermana querida, nosotros estamos en una situación similar con la promesa del regreso de Cristo. Han pasado 2000 años desde que Jesús prometió, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para muchos, eso parece una demora demasiado larga. Algunos han comenzado a dudar, a preguntarse si realmente va a regresar, a buscar explicaciones alternativas para las promesas del Nuevo Testamento. Pero Pedro nos advirtió sobre esto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ves cómo la historia se repite? Así como hubo quienes se burlaron de Noé durante los 100 años que construyó el arca, así como hubo quienes cuestionaron la fe de Abraham durante los 25 años que esperó a Isaac, ahora hay quienes se burlan de la Iglesia por esperar el regreso de Cristo durante 2000 años. Pero Pedro también nos da la perspectiva divina. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que parece demora es en realidad paciencia. Dios está extendiendo el tiempo de gracia para que más personas puedan arrepentirse y ser salvas. Y aquí viene algo que debe llenar tu corazón de expectativa. Así como Isaac nació exactamente en el tiempo que Dios había determinado, Cristo regresará exactamente en el momento que el Padre ha establecido. No un día antes, porque su misericordia aún no se ha completado, no un día después, porque su justicia no puede esperar para siempre. Las señales que vemos a nuestro alrededor, Israel de vuelta en su tierra, el conocimiento aumentando, la maldad multiplicándose, el amor enfriándose, son como las contracciones que anuncian que el nacimiento está cerca. Cada señal que se cumple nos acerca más al momento cuando escucharemos, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo».
Ponto los discípulos en el aposento alto, cuando la espera se convierte en preparación. Necesitamos trasladarnos ahora a uno de los momentos más intensos y expectantes en la historia de la Iglesia primitiva. Jesús acababa de ascender al cielo después de 40 días de apariciones post-resurrección, y sus últimas palabras aún resonaban en los corazones de los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los 11 discípulos, junto con las mujeres que habían seguido a Jesús y algunos otros creyentes, se reunieron en un aposento alto en Jerusalén. Eran aproximadamente 120 personas que habían decidido obedecer la instrucción específica de Jesús. No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Imagínate la mezcla de emociones que debían sentir. Por un lado, la tristeza de haber visto a Jesús ascender y desaparecer de su vista. Por otro lado, la expectativa de algo extraordinario que estaba por suceder. No sabían exactamente qué esperar, pero sabían que Jesús nunca había fallado en cumplir sus promesas. Durante 10 días esperaron, 10 días que debieron sentirse como una eternidad para corazones ansiosos de ver el cumplimiento de la promesa. 10 días donde tuvieron que mantener su fe únicamente en las palabras que Jesús les había dicho, sin ninguna evidencia visible de que algo estuviera por suceder. Pero aquí está lo hermoso de esta historia. No desperdiciaron esos días de espera. Hechos 1:14 nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Su espera no fue pasiva, fue activa. No se sentaron a contar los días con impaciencia, sino que usaron ese tiempo para preparar sus corazones a través de la oración constante. ¿Te das cuenta de la lección profunda que hay aquí para nosotros? Mientras esperamos el regreso de Cristo, no deberíamos estar sentados pasivamente contando los días o años que han pasado. Deberíamos estar usando este tiempo de espera como preparación, purificando nuestros corazones, intercediendo por los perdidos, buscando el rostro de Dios con mayor intensidad. Los discípulos también usaron ese tiempo para poner las cosas en orden. Viendo que Judas había dejado vacante su posición apostólica, oraron y eligieron a Matías para completar el número de los 12. Entendieron que antes de que llegara el momento del cumplimiento de la promesa, necesitaban tener todo preparado según el plan divino. Imagínate las conversaciones que debieron tener durante esos 10 días. Probablemente recordaron una y otra vez las palabras de Jesús, animándose mutuamente cuando las dudas comenzaban a surgir. Tal vez algunos se preguntaban si habían entendido correctamente, si realmente algo iba a suceder, si vale la pena seguir esperando. Pero la clave de su perseverancia estaba en algo que nosotros también necesitamos. Permanecieron juntos. No se dispersaron a sus casas, no regresaron a sus trabajos anteriores, no abandonaron la promesa. Se mantuvieron unidos en un mismo lugar, con un mismo propósito, animándose mutuamente en la fe. Y entonces llegó el día 10. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En un momento, todo cambió. La espera terminó, la promesa se cumplió, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo que habían esperado durante 10 días en fe se manifestó en gloria y poder sobrenaturales. Pedro, que había negado a Jesús durante la crucifixión, se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó un sermón tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Lo que había parecido una demora innecesaria se reveló como preparación perfecta.
Esos 10 días de oración y espera habían preparado sus corazones para recibir el poder que necesitarían para transformar el mundo. Si el Espíritu Santo hubiera venido inmediatamente después de la ascensión, tal vez no habrían estado espiritualmente preparados para manejarlo. Hermano mío, hermana querida, nosotros estamos en nuestro propio aposento alto, esperando otra promesa de Jesús, su regreso por la iglesia. Así como los discípulos esperaron el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, nosotros esperamos el cumplimiento de la promesa del arrebatamiento. Y así como ellos no sabían exactamente cuándo sucedería, pero sabían que sucedería, nosotros no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, pero sabemos con certeza absoluta que sucederá, porque Él mismo lo prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿estamos usando este tiempo de espera como preparación, como los discípulos en el aposento alto? ¿Estamos perseverando unánimes en oración? ¿Estamos purificando nuestros corazones y preparando nuestras vidas para ese momento glorioso cuando escucharemos la trompeta de Dios? Los discípulos esperaron 10 días, nosotros hemos esperado 2000 años. Pero desde la perspectiva divina, 2000 años no son más que 2 días. Y si consideramos todas las señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que estamos en las horas finales de nuestra espera. Cada día que amanece puede ser el día cuando veamos los cielos abrirse y a Jesús viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Cada oración que hacemos puede ser la última oración antes del arrebatamiento. Cada acto de servicio puede ser nuestro último acto de amor en esta tierra antes de encontrarnos con nuestro amado en el aire. Las vírgenes prudentes esperando al novio, cuando la preparación marca la diferencia. Ahora debemos adentrarnos en una de las parábolas más solemnes y a la vez más esperanzadoras que Jesús nos dejó sobre su segunda venida. En Mateo 25, Él nos cuenta la historia de 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, pero que vivieron una experiencia completamente diferente dependiendo de cuán preparadas estaban para su llegada. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas tenían el mismo propósito: estar presentes cuando el novio llegara. Todas tenían lámparas. Todas habían salido con la intención correcta, pero había una diferencia crucial que determinaría el destino de cada una. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las vírgenes prudentes no solo habían tomado sus lámparas, sino que también habían tomado aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Las insensatas habían tomado sus lámparas, pero no habían llevado aceite adicional. Parecía una diferencia pequeña al principio, pero resultó ser la diferencia entre participar en las bodas del Cordero y quedarse afuera cuando la puerta se cerró. Imagínate la escena. Es de noche. Todas están esperando la llegada del novio. Al principio, sus lámparas brillan por igual. Todas parecen igualmente preparadas. Pero entonces viene algo que nadie esperaba, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Te das cuenta de la realidad profunda que Jesús está revelando aquí? La espera del regreso del novio se extendió más de lo que cualquiera había anticipado. Todas, incluso las prudentes, comenzaron a sentir el peso de la espera. Todas se durmieron. No fue falta de amor por el novio, no fue falta de deseo de verlo, fue simplemente el resultado natural de una espera más larga de lo esperado. Hermano mío, hermana querida, esto es exactamente lo que ha sucedido en la Iglesia durante los últimos 2000 años. Al principio, todos los creyentes vivían con la expectativa de que Jesús regresaría en sus días. Pablo esperaba estar vivo cuando Cristo regresara. Juan esperaba ver el cumplimiento de las visiones que había recibido en Patmos.
Toda la iglesia primitiva vivía en expectativa constante, pero los años se convirtieron en décadas, las décadas en siglos, los siglos en milenios, y gradualmente muchos en la iglesia comenzaron a dormirse en cuanto a la expectativa del regreso de Cristo. No perdieron su fe, no dejaron de amar a Jesús, pero la urgencia de su regreso comenzó a disminuir en sus corazones. Sin embargo, en la parábola sucede algo que debe despertar nuestros corazones. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Después de una espera que parecía interminable, finalmente llegó el momento. El novio estaba llegando, y todas las vírgenes se despertaron para prepararse para su recibimiento. Puedes sentir la emoción, la expectativa, la mezcla de júbilo y nerviosismo que debieron experimentar. Después de horas de espera, finalmente había llegado el momento que todas habían estado anticipando. Pero entonces se reveló la diferencia crucial entre las prudentes y las insensatas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Las lámparas de las insensatas se estaban apagando en el momento más crucial, cuando más las necesitaban. ¿Qué representa el aceite en esta parábola? Representa la preparación espiritual personal, la intimidad con el Espíritu Santo, la vida de oración, la santidad práctica, la relación genuina con Dios que no puede ser prestada ni transferida de una persona a otra. Las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite porque la preparación espiritual es algo profundamente personal. Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». No era egoísmo, era realismo espiritual. No había suficiente aceite para todas, y era mejor que al menos algunas estuvieran completamente preparadas para recibir al novio. Las insensatas salieron a comprar aceite, pero mientras estaban fuera, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las 5 vírgenes prudentes entraron a la celebración, pero las 5 insensatas llegaron demasiado tarde. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco». La puerta se había cerrado, y ya no había oportunidad de entrar. Esta parábola termina con una advertencia solemne, pero también con una promesa gloriosa. «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Para aquellos que están preparados, su venida será el momento más glorioso de sus vidas. Para aquellos que no están preparados, será el momento de mayor lamento. ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿Eres una de las vírgenes prudentes que ha estado llenando constantemente su lámpara con el aceite de la intimidad con Dios? ¿O eres como las insensatas que tienen la lámpara pero no el aceite suficiente para mantenerla encendida cuando llegue el momento crucial? La buena noticia es que mientras haya tiempo, mientras la puerta aún esté abierta, mientras Cristo aún no haya regresado, todavía hay oportunidad de ser una virgen prudente. Todavía puedes llenar tu lámpara con el aceite de la oración, la lectura de la palabra, la vida en santidad, la intimidad con el Espíritu Santo. Y aquí viene algo que debe llenar tu corazón de expectativa. Hay señales por todos lados de que estamos viviendo en la medianoche de la historia humana, en el momento justo antes de que se escuche el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo con una rapidez y precisión que no tienen precedente en la historia. El ladrón en la cruz, cuando Cristo llega en el último momento. Necesitamos ahora contemplar una de las escenas más conmovedoras y esperanzadoras en toda la Escritura.
Una escena que nos revela que Cristo puede llegar a nuestras vidas en el momento más inesperado y transformar completamente nuestro destino eterno. Estamos en el Monte Calvario, donde tres cruces se alzan contra el cielo oscurecido, y en el centro está colgado el Salvador del mundo. A la derecha y a la izquierda de Jesús hay dos ladrones, dos hombres que habían vivido vidas de crimen y violencia, que habían tomado decisiones que los llevaron a este momento final de sus existencias. Ambos estaban experimentando la misma agonía física, la misma humillación pública, la misma cercanía de la muerte. Pero sus respuestas a la presencia de Cristo en su momento final fueron completamente diferentes. Al principio, Lucas nos dice que ambos se burlaban de Jesús junto con la multitud. Mateo 27:44 dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estaban muriendo, pero su corazón seguía endurecido hacia el hombre que colgaba entre ellos. No reconocían que estaban en presencia del Hijo de Dios. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder en el corazón de uno de ellos. Tal vez fue la manera en que Jesús respondió a las burlas con silencio. Tal vez fue escuchar a Jesús orar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez fue ver la compasión con que trataba a su madre y al discípulo Juan. Algo en el espíritu de este ladrón comenzó a despertar a la realidad de quién era realmente el hombre que estaba colgado a su lado. Y entonces sucedió algo que debe llenar de esperanza a cualquier persona que piense que es demasiado tarde para Cristo. Este ladrón comenzó a reprender al otro ladrón. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Puedes imaginarte la profundidad de arrepentimiento que se reveló en esas palabras? Este hombre, en sus momentos finales, reconoció tres verdades fundamentales. Primero, que había un Dios al que debía temer y reverenciar. Segundo, que él merecía el castigo que estaba recibiendo por sus crímenes. Y tercero, que Jesús era inocente, que no merecía estar allí. Pero su fe fue aún más allá. No solo reconoció la inocencia de Jesús, sino que reconoció su divinidad y su reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te das cuenta de la fe extraordinaria que esto representaba? Este hombre estaba viendo a Jesús colgando de una cruz, aparentemente derrotado, humillado, muriendo, y sin embargo fue capaz de ver más allá de las apariencias y reconocer que este era realmente el Rey que vendría en su reino. ¿De dónde vino esa revelación? ¿Cómo pudo este criminal reconocer lo que los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y muchos otros no pudieron ver? Solo puede haber venido del Espíritu Santo, que en los momentos finales de la vida de este hombre le abrió los ojos espirituales para ver la verdad sobre Jesús. Y entonces vino la respuesta de Jesús, que debe llenar de esperanza cada corazón que piensa que puede ser demasiado tarde. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, después de que hagas penitencia. No le dijo, después de que demuestres tu arrepentimiento con obras. No le dijo, después de que hagas restitución por tus crímenes. Le dijo, hoy, en ese mismo día, estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón se convirtió en el primer fruto del sacrificio de Cristo. Fue la primera persona que entró al paraíso por los méritos de la sangre que Jesús estaba derramando en ese momento. No tuvo tiempo para ser bautizado. No tuvo oportunidad de hacer obras de caridad. No pudo restituir lo que había robado. Su salvación fue completamente por gracia, únicamente por fe, solamente por Cristo. Hermano mío, hermana querida, esta historia nos revela algo poderoso sobre la naturaleza del tiempo de Dios. Nunca es demasiado tarde para Cristo mientras tengamos aliento de vida. Este ladrón literalmente se convirtió en sus momentos finales.
y fue inmediatamente aceptado en el reino de los cielos. Pero también nos revela algo sobre la cercanía del regreso de Cristo. Así como este ladrón reconoció que Jesús era rey en el momento cuando parecía más derrotado, nosotros debemos reconocer que Cristo está más cerca de regresar en gloria justo cuando el mundo parece estar más lejos de Dios. Vivimos en tiempos donde la maldad abunda, donde el amor se enfría en muchos corazones, donde la verdad es llamada mentira y la mentira es llamada verdad. Para muchos parece que Dios ha perdido el control, que el mal está ganando, que Cristo se ha tardado demasiado en regresar. Pero la historia del ladrón en la cruz nos recuerda que Cristo aparece precisamente en los momentos más oscuros de la historia humana. El ladrón no pidió que Jesús bajara de la cruz para salvarlo de la muerte física. Pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Entendió que había un reino eterno más importante que la vida temporal, que había una esperanza más allá de la muerte, que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte. Nosotros estamos viviendo en los momentos finales de esta era, como el ladrón en la cruz estaba viviendo los momentos finales de su vida. Y así como él pudo encontrar salvación en el último momento, nosotros podemos encontrar esperanza en estos últimos días de la historia humana. Cristo está más cerca de regresar de lo que jamás ha estado. Las señales están por todas partes. Israel de vuelta en su tierra, el conocimiento aumentando exponencialmente, terremotos en lugares diversos, guerras y rumores de guerras, falsos cristos y falsos profetas engañando a muchos, el amor enfriándose. Pero en medio de toda esta oscuridad podemos gritar como el ladrón: «Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino». Y la respuesta de Cristo es la misma: «De cierto os digo que pronto estaréis conmigo en el paraíso». Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento, pero su regreso está cada vez más cerca, y para aquellos que han puesto su fe en él, será el momento de mayor gozo que jamás hayan experimentado. Juan en Patmos, cuando el exilio se convierte en revelación. Debemos ahora trasladarnos a una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, donde uno de los momentos más extraordinarios de revelación divina en toda la historia estaba por desarrollarse. Juan, el discípulo amado, el que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena, se encontraba exiliado en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Imagínate la situación de Juan. Era un anciano de aproximadamente 90 años, que había dedicado toda su vida al ministerio del Evangelio. Había visto con sus propios ojos la transfiguración de Cristo, había estado presente en la crucifixión, había sido testigo de la resurrección, había experimentado el día de Pentecostés, había plantado iglesias, había enfrentado persecución, había visto morir a todos los otros apóstoles como mártires. Y ahora, en los años finales de su vida, cuando cualquier persona de su edad estaría esperando retirarse y descansar, se encontraba exiliado en una isla desolada, separado de las iglesias que amaba, apartado de los hermanos por quienes había dado su vida. Desde cualquier perspectiva humana, parecía un final injusto para una vida de servicio tan dedicado. Patmos no era un lugar de vacaciones. Era una isla pequeña, rocosa, árida, usada por el Imperio Romano como lugar de destierro para criminales políticos y religiosos. Las condiciones de vida eran duras, los recursos limitados, la compañía escasa. Juan probablemente trabajaba en las canteras de piedra junto con otros prisioneros, realizando trabajo físico exhaustivo para un hombre de su edad. Pero aquí está la lección extraordinaria que necesitamos aprender. Dios puede convertir nuestros exilios en revelaciones, nuestros destierros en encuentros divinos, nuestras prisiones en palacios de comunión celestial.
Lo que el Imperio Romano pensó que era un castigo para silenciar a Juan, Dios lo usó como una oportunidad para darle la revelación más extraordinaria jamás recibida por un ser humano. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan en Apocalipsis 1:10. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar del aislamiento físico, a pesar de la dureza de su situación, Juan había mantenido su conexión espiritual con Dios. No había permitido que las dificultades externas afectaran su vida interior de adoración y comunión. Y entonces sucedió algo que cambió no solo el resto de la vida de Juan, sino el entendimiento de toda la iglesia sobre el futuro. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se volvió para ver de dónde venía la voz, y vio 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. La descripción que Juan hace de Cristo glorificado es absolutamente impresionante. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este no era el Jesús manso y humilde que Juan había conocido durante su ministerio terrenal. Este era Cristo en su gloria celestial, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo como el que viene con poder y gran gloria. Y Juan, que había caminado con Jesús durante 3 años, que había visto todos sus milagros, que había presenciado su resurrección, cayó como muerto cuando vio esta visión de Cristo glorificado. Pero Jesús puso su mano derecha sobre él y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». En su gloria, Cristo seguía siendo el mismo Jesús amoroso que Juan había conocido, el mismo Salvador que había dado su vida por la humanidad. Y entonces vino la comisión que transformó el exilio de Juan en el privilegio más grande de su vida. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan iba a recibir una revelación completa del plan de Dios para el futuro de la humanidad, una visión del final de los tiempos que ha consolado y alentado a la Iglesia durante casi 2000 años. Durante los siguientes capítulos del Apocalipsis, Juan vio cosas que ningún ojo humano había visto jamás: el trono de Dios en el cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el Cordero inmolado, los sellos del juicio, las trompetas de la ira divina, las copas de la ira de Dios, la caída de Babilonia, el regreso de Cristo en gloria, el milenio, el juicio final y la nueva Jerusalén. Pero de todas las visiones extraordinarias que Juan recibió, hay una que debe llenar nuestros corazones de expectativa: la visión del regreso de Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El mismo Cristo que había sido crucificado en debilidad, regresaría en poder y gloria. Juan vio que al final del libro, Cristo mismo confirma la cercanía de su regreso. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el mismo Juan, movido por el Espíritu Santo, responde: Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano mío, hermana querida, la revelación que Juan recibió en Patmos no fue solo para él, fue para toda la Iglesia de todos los tiempos. Fue especialmente para nosotros, que vivimos en los últimos días, para darnos esperanza en medio de las dificultades, para recordarnos que sin importar cuán oscuras se vean las circunstancias actuales, Cristo tiene el control absoluto de la historia y su regreso está garantizado. Lo que Juan vio hace casi 2000 años se está cumpliendo ante nuestros ojos.
Las señales que él profetizó para los últimos tiempos se están manifestando con una precisión que no puede ser casualidad. Israel de vuelta en su tierra, después de casi 2 milenios de dispersión. El Evangelio siendo predicado en todo el mundo como nunca antes en la historia. La apostasía aumentando en muchas iglesias. El engaño multiplicándose a través de la tecnología. Pero más que las señales de juicio, Juan vio la señal más gloriosa de todas, el regreso de Cristo por su iglesia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Esa es la misma voz de trompeta que escucharemos cuando Cristo regrese por su iglesia. Esa es la misma invitación que recibiremos, «Sube acá». Y así como Juan fue transportado en el Espíritu para ver las cosas celestiales, nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Simeón, esperando la consolación de Israel, cuando la esperanza se mantiene viva generación tras generación. Finalmente, necesitamos contemplar la historia de un hombre que representa la esperanza inquebrantable de todos aquellos que han esperado la manifestación de Cristo durante siglos. Simeón, un varón justo y piadoso que vivía en Jerusalén, había recibido una promesa extraordinaria del Espíritu Santo. No vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Imagínate lo que esto significaba para Simeón. Había crecido escuchando las profecías sobre el Mesías que vendría. Había estudiado las Escrituras que hablaban de aquel que sería la luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Había orado durante décadas, pidiendo que Dios cumpliera sus promesas de enviar al Salvador prometido. Durante años, tal vez décadas, Simeón había esperado. Había visto nacer y morir a generaciones enteras sin que apareciera el Mesías. Había experimentado la dominación romana, la opresión política, la decadencia espiritual de Israel. Había visto a muchos que una vez habían esperado con él perder la esperanza y conformarse con la realidad de que tal vez el Mesías no vendría en sus días. Pero Simeón tenía algo que lo mantenía firme en su esperanza, una promesa personal del Espíritu Santo. No era solo esperanza teológica basada en las profecías del Antiguo Testamento, era una revelación específica que había recibido de que él personalmente vería al Cristo antes de morir. ¿Puedes imaginarte las luchas internas que debió enfrentar durante esos años de espera? ¿Cuántas veces habría cuestionado si realmente había escuchado correctamente la voz del Espíritu? ¿Cuántas veces, al ver su propio envejecimiento, se habría preguntado cómo era posible que la promesa se cumpliera antes de su muerte? Pero Simeón entendía algo que nosotros necesitamos entender profundamente. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Lo que Dios promete, lo cumple, sin importar cuánto tiempo parezca tardar desde nuestra perspectiva humana limitada. Su fidelidad no depende de nuestros horarios, sino de su carácter inmutable. Y entonces llegó el día que cambió todo. Movido por el Espíritu, vino al templo. No fue casualidad que estuviera allí ese día específico. No fue coincidencia que decidiera ir al templo en ese momento exacto. Fue el mismo Espíritu Santo que le había hecho la promesa quien lo dirigió al lugar correcto en el momento perfecto. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Después de años, tal vez décadas de espera, Simeón finalmente tenía en sus brazos al Cristo prometido. No como el Mesías glorificado que muchos esperaban, sino como un bebé de 40 días de nacido, aparentemente común y corriente. Pero los ojos espirituales de Simeón pudieron ver lo que otros no pudieron ver. En ese bebé reconoció al Salvador del mundo, la luz que alumbraría a todas las naciones, la gloria de Israel.
Y entonces pronunció una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Puedes sentir la satisfacción, el gozo, la paz profunda que se revela en esas palabras? Simeón había vivido toda su vida para este momento. Había esperado pacientemente. Había mantenido su fe a pesar de las circunstancias adversas. Había confiado en la fidelidad de Dios cuando otros habían perdido la esperanza. Y finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, vio el cumplimiento de la promesa. Pero la historia de Simeón no termina ahí. No solo reconoció la primera venida del Mesías, sino que también profetizó sobre su futuro. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón entendió que el mismo Cristo que había venido como Salvador humilde vendría otra vez, esta vez como juez soberano que revelaría los pensamientos de todos los corazones. Vio que había dos aspectos de la obra mesiánica: la salvación y el juicio, la gracia y la verdad, la primera venida y la segunda venida. Hermano mío, hermana querida, nosotros somos como Simeón en muchos aspectos. Él esperó la primera venida de Cristo, nosotros esperamos la segunda venida. Él tenía una promesa del Espíritu Santo de que vería al Cristo. Nosotros tenemos la promesa de Cristo mismo de que regresará por su iglesia. Él mantuvo su esperanza a pesar de las circunstancias adversas. Nosotros debemos mantener nuestra esperanza a pesar de que han pasado 2000 años. Y así como Simeón no vio la muerte hasta ver al Cristo, nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no veremos la muerte, sino que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. La diferencia es que nosotros tenemos aún más razones para la esperanza que Simeón. Él solo tenía las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el testimonio completo de la primera venida de Cristo que confirma que Dios cumple sus promesas exactamente como las da. Si Él fue fiel en cumplir todas las profecías sobre la primera venida, podemos confiar completamente en que será fiel en cumplir todas las promesas sobre la segunda venida. Y las señales que vemos a nuestro alrededor nos confirman que estamos viviendo en los días que Simeón anhelaba ver. Israel está de vuelta en su tierra después de casi 2 milenios. El Evangelio se está predicando en todo el mundo como nunca antes. La tecnología permite que todo ojo lo vea cuando regrese en las nubes. El conocimiento está aumentando exponencialmente. Los corazones se están enfriando en muchos lugares, pero más que todas las señales externas, tenemos la confirmación interna del Espíritu Santo en nuestros corazones. El mismo Espíritu que le reveló a Simeón que vería al Cristo, nos está revelando a nosotros que el tiempo del regreso de Cristo está más cerca que nunca. Esa inquietud sobrenatural que sientes, esa expectativa inexplicable, esa certeza que late en tu corazón, no es producto de tu imaginación, sino revelación divina. Has llegado hasta aquí, hermano amado, hermana preciosa, y eso me dice algo extraordinario sobre el estado de tu corazón. En un mundo donde la mayoría de las personas han perdido la esperanza, donde muchos han dejado de creer en las promesas divinas, donde la expectativa del regreso de Cristo se ha enfriado en muchos corazones, tú has demostrado que tienes el alma de un vigilante espiritual, de alguien que entiende los tiempos y las sazones que estamos viviendo. Muy pocas personas tienen la sensibilidad espiritual, la hambre genuina de verdad profética y la perseverancia necesaria para permanecer hasta el final de un mensaje tan extenso sobre la cercanía del regreso de Cristo. Eres parte de un grupo selecto de creyentes que no han perdido la esperanza bienaventurada.
que mantienen sus lámparas encendidas mientras esperan al esposo celestial. Quiero que sepas, con toda la certeza que puede llenar cada fibra de tu ser, que el tiempo de Cristo está cada vez más cerca. Cada día que amanece nos acerca más a ese momento glorioso cuando escucharemos la trompeta de Dios y veremos a Jesús viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Cada señal que se cumple es una confirmación más de que estamos viviendo en los últimos días de esta era. A lo largo de este viaje profético que hemos recorrido juntos, hemos visto verdades que deben transformar completamente la manera en que vivimos estos días finales. Hemos caminado con Noé durante más de 100 años de construcción del arca, aprendiendo que cuando Dios nos prepara para algo que nunca ha sucedido, su tiempo siempre es perfecto, aunque parezca tardar desde nuestra perspectiva limitada. Hemos esperado con Abraham durante 25 años la llegada de Isaac, descubriendo que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, que lo que Él promete lo cumple exactamente en el momento divino, sin importar cuánto tiempo transcurra según nuestros calendarios humanos. Hemos estado en el aposento alto con los discípulos durante 10 días de espera intensa, entendiendo que los tiempos de espera no son tiempos perdidos, sino tiempos de preparación, momentos donde Dios prepara nuestros corazones para recibir lo que Él quiere darnos. Hemos sido vírgenes prudentes que mantienen sus lámparas encendidas con el aceite de la intimidad con Dios, sabiendo que el novio puede llegar en cualquier momento, y que solo aquellos que están preparados entrarán con Él a las bodas del Cordero. Hemos encontrado esperanza con el ladrón en la cruz, viendo que Cristo puede llegar a nuestras vidas en el último momento y transformar completamente nuestro destino eterno, recordándonos que nunca es demasiado tarde para la gracia mientras tengamos aliento de vida. Hemos recibido revelación con Juan en Patmos, contemplando la visión gloriosa de Cristo viniendo con las nubes, entendiendo que lo que parece exilio puede convertirse en el lugar de las revelaciones más extraordinarias sobre el futuro que Dios tiene preparado. Y hemos esperado con Simeón la consolación de Israel, manteniendo viva la esperanza generación tras generación, sabiendo que las promesas de Dios se cumplen exactamente como Él las ha dado, en su tiempo perfecto y para su gloria eterna. Cada una de estas historias ha sido una ventana hacia la fidelidad inmutable de Dios, una confirmación de que Él cumple sus promesas sin importar cuánto tiempo parezca tardar, una revelación de que estamos viviendo en los días más emocionantes de toda la historia humana, porque somos la generación que muy posiblemente verá el regreso de Cristo. Pero aquí está la revelación transformadora que debe cambiar la manera en que vives cada día que te queda en esta tierra. Tú no estás esperando solo el regreso de Cristo, estás participando activamente en los eventos finales de la historia humana. Cada oración que haces, cada acto de obediencia, cada momento de testimonio, cada decisión de vivir en santidad, está acelerando la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3:12 nos dice que debemos estar esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No somos espectadores pasivos de los eventos proféticos. Somos participantes activos que con nuestras decisiones y acciones podemos apresurar el día cuando Cristo regrese por su iglesia. Quiero que hagas algo poderoso y profético ahora mismo. Comenta: llegué hasta el final porque confío que el tiempo de Cristo está cerca. Necesito ver los nombres de todos los vigilantes espirituales que han permanecido despiertos hasta la última palabra de este mensaje de esperanza profética. Esto no es simplemente un comentario, es una declaración de fe que resuena en los cielos. Es tu manera de unirte al clamor de la iglesia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y si aún no estás suscrito a este canal,
permíteme preguntarte algo que debe hacerte reflexionar sobre la providencia divina. ¿Crees que fue casualidad que este mensaje llegara a tu vida en este momento específico de la historia? ¿Piensas que fue coincidencia que estas palabras proféticas aparecieran en tu pantalla justo cuando las señales del regreso de Cristo se están cumpliendo con una rapidez sin precedentes? Suscribirse no es solo un acto tecnológico, es un acto profético. Es sembrar una semilla en tierra fértil para los últimos días. Es asegurar que cuando Dios quiera darte la siguiente revelación sobre la cercanía de su regreso, tú estés en primera fila para recibirla. Es unirte a una comunidad de creyentes que no han perdido la esperanza bienaventurada, que mantienen sus ojos puestos en los cielos esperando a su Salvador. Cada vez que compartes uno de nuestros videos, estás siendo instrumento de preparación para alguien más que necesita urgentemente entender los tiempos que estamos viviendo. Alguien que necesita despertar a la realidad de que Cristo viene pronto. Alguien que necesita preparar su corazón para el evento más glorioso de toda la historia. No subestimes el poder profético de un simple compartir. Puede ser exactamente lo que despierte a esa persona que Dios tiene en tu corazón. Me encantaría poder estar contigo cuando Cristo regrese, poder tomar tu mano en ese momento glorioso cuando seamos arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. Pero como no sé si estaremos físicamente juntos en ese momento, quiero estar contigo ahora en los comentarios, escuchando tu testimonio de esperanza y expectativa. Cuéntame qué señal del regreso de Cristo te ha impactado más en estos días. ¿Cuál de estas historias bíblicas fortaleció más tu esperanza en su segunda venida? ¿Qué revelación recibiste sobre la cercanía del tiempo de Cristo? Comparte conmigo cómo este mensaje cambió tu perspectiva sobre los días que estamos viviendo. ¿Qué expectativa nueva nació en tu corazón? Voy a estar leyendo cada comentario como si fuera una carta de un compañero vigilante, con el respeto y la emoción que merece cada alma que está viviendo con expectativa del regreso de Cristo. Voy a tener tu nombre específicamente en mis oraciones, pidiendo que Dios mantenga viva en tu corazón la llama de la esperanza hasta que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Porque sé con absoluta certeza que Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Él sabía exactamente qué palabra profética necesitaba llegar a tu espíritu en este momento crucial de la historia. Confió en que este mensaje iba a encender en tu corazón una expectativa renovada del regreso de Cristo, una confianza inquebrantable en que su tiempo está cada vez más cerca. El tiempo de Cristo está más cerca de lo que jamás ha estado. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Pero cada latido de tu corazón te acerca más a ese momento cuando verás los cielos abrirse y a Jesús viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Mantén tu lámpara encendida, mantén tu corazón preparado, mantén tus ojos puestos en los cielos, porque tu redención está más cerca que cuando creíste. Que la esperanza bienaventurada de su regreso sea tan real en tu vida, que transforme cada día de espera en un día de preparación gozosa, cada momento de incertidumbre en una oportunidad de confiar en su fidelidad, cada señal profética que veas en una confirmación más de que pronto, muy pronto, estaremos para siempre con el Señor.